Mi alma tiene sed del Dios viviente, mi alma tiene sed de ti. Gloria al gran yo soy, al invencible. Moisés manda que busquen entre esos restos quemados a los incensarios. Y los untaron todos y los martillaron e hicieron una gran placa de bronce que quedó luego sobre el altar como un recordatorio de lo que había pasado en la rebelión de Coré. Coré fue un hombre que pasó a la infamia. Se menciona una sola vez en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro, y aún ahí se menciona en ese tono negativo, hablando de los que perecieron en la rebelión de Coré, como ejemplo del destino para los falsos maestros de que Pedro estaba hablando. Sin embargo, hay una cosa interesante que sale en Números 26:11, cuando se vuelve a contar este episodio, y ahí dice: mas los hijos de Coré no murieron. Parece que Coré tenía hijos que eran suficientemente piadosos, que no se sumaron a la rebeldía de su padre. No sabemos exactamente cómo pasó todo esto. Pero Dios tenía un plan para la familia de Coré. Y ahora, a pesar de la acción de Coré, la mano de Dios quedó sobre los hijos y sobre esta familia. Próxima imagen, por favor, Nicole. En 1 de Crónicas 6 se habla de cómo David fue estableciendo el orden de los ministerios levitas. Y se habla de los músicos. Y resulta que habían 3 grandes líneas de familias de levitas que tenían la función musical. Todos hemos oído hablar de Asaf. Aquí en el ministerio hemos hablado de Asaf muchas veces, el levita. Asaf era el principal, era el jefe, el que tocaba los símbolos, el percusionista. David alababa al Señor por mano de Asaf y sus hermanos, dicen las Escrituras. Y Asaf era descendiente directo del hijo mayor de Leví, de Gersón. Después seguía el otro hijo de Leví, Coat. Y él sí fue el antepasado de Coré. Pero aunque Coré murió en su rebelión, los hijos no murieron. Y Dios levantó un linaje de ahí y los consagró en este ministerio. Y el compañero de Asaf en este ministerio que se menciona ahí en 1 Crónicas 6 se llamaba Gemán. Y la característica de los hijos de Coré, además de tocar algunos instrumentos musicales, su característica principal era que cantaban. Eran hombres de grandes voces que cantaban con fuerza, con volumen, las alabanzas del Señor. Y luego estaba Etán, que era el descendiente del tercer hijo de Leví, Merari. Próxima imagen, por favor. A pesar de lo que había pasado con Coré, Dios da un ministerio a este linaje. No solo su función era musical, sino también eran grandes hombres militares. En 1 Crónicas 19 habla de Salum, hijo de Coré, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Los levitas coreitas,
hacían guardia, eran protectores de la comunidad, eran vigías que tenían que vigilar quién se acercaba y daban la pasada, tanto al campamento en general como también al tabernáculo mismo, y luego en tiempo de Salomón y después del templo. Los hijos de Coré eran los porteros, eran los que manejaban las puertas, el acceso a los patios del templo, que conducían a las personas adentro al templo y a la presencia del Señor. Próxima imagen, por favor, Nicole. Un ejemplo más que se puede ver de su ministerio es cuando Josafat hace la guerra contra Moab y Amón. Yo sé que Cristian debe conocer esta historia, todos los que son ministros de música aman esta historia. Porque ¿con qué ganó la guerra ese día Josafat? ¿Con espada y con lanza? No. ¿Alguien me puede decir cómo se ganó esa batalla contra Moab y Amón en el tiempo del rey Josafat? Fueron los músicos. Ahí dice que entonces Josafat se inclinó rostro a tierra de sí mismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y salieron ahí a cantar, alaben a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Alaben a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y el estruendo de esas voces fue tan fuerte que entre moabitas y amonitas y edomitas que también estaban ahí se confundieron y se pelearon entre sí. Y así Dios dio la victoria. Los hijos de Coré fueron escritores de grandes salmos, grandes alabanzas. A ver si alguien se acuerda de esto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Alguien conoce ese salmo? Es de los hijos de Coré. O ¿qué tal esta? ¿Qué tal esta? Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. ¿Quién escribió eso? Hijos de Coré. O ¿quién no conoce este salmo? Grande es Jehová y digno de ser de gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Quién no conoce ese salmo? Todos esos son salmos, no de David, de los hijos de Coré. Qué interesante que la Escritura no los llama los hijos de Coat, el verdadero antepasado, hijo de Leví, de donde descienden, sino que la familia quedó marcando ocupado con el rebelde. El que fue rebelde, Coré. Un nombre infame, un nombre que daba vergüenza, un nombre que traía un triste recuerdo. Coré, el rebelde, el desobediente, el traidor. Pero todos estos hicieron este ministerio mostrando que aún a pesar de lo que había sido del antepasado, aunque se nos diga hijos de Coré, estamos alabando al Señor. Y así diciendo esas pocas palabras sobre quiénes son los hijos de Coré, quiero volver a ver el Salmo 42. Próxima imagen, por favor. Ya les dije, aquí tenemos un salmo de 3 estrofas que ocupa 2 salmos. El 42 y el 43.
Este es un salmo escrito por uno de los levitas, coreitas, que aparentemente lo escribe en el exilio. No sabemos exactamente dónde está, pero está lejos de Jerusalén. Puede ser que está en Asiria, con la conquista de Asiria en el 8º siglo antes de Cristo. Es lo que los estudiosos piensan. Es la expresión de una persona que añora volver a su casa. Es el añoro de una persona que echa de menos el lugar donde estaba en comunión con su Dios. Próxima imagen, por favor. Vamos a ver la primera estrofa. Ahí en estas 3 estrofas hay 3 imágenes, hay 3 metáforas. Hay un ciervo, hay un río.